Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto que nos acompañe en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso que nos ocupa que es el libro de Números. Damos muchas gracias a Dios por todas estas sesiones en las cuales hemos venido trabajando. Hoy arrancamos ya con nuestra 11ª sesión y damos muchas gracias a Dios por el estudio que estamos haciendo de este cuarto libro de la ley, el cuarto en el orden del Antiguo Testamento, un libro que la tradición atribuye, y así lo creemos, a la autoría de Moisés. Y es este libro que nos ha demostrado el gran plan de Dios, pero también el gran fracaso de un pueblo. El plan de Dios, que es entregar una tierra prometida, es traer a libertad a un pueblo y llevarlo a una tierra prometida, y el gran fracaso de un pueblo que no le cree a Dios. Y que, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, tampoco debemos caer en la tentación de juzgar al pueblo de una manera fría. Si bien es cierto que la incredulidad del pueblo no tiene justificación, también es muy cierto que muchas veces nosotros caminamos también en incredulidad, y que muchas veces pues este pueblo se vuelve un poco el reflejo de nosotros, ¿no? Y esa es la riqueza de este libro, donde Números, como decía Rafael Porter, es un libro que quizá no debió de haber sido escrito, pero que ahí está y que consideramos a veces funciona como espejo de nosotros, reflejando muchas veces nuestra flaqueza y nuestra incredulidad. Y ahí la riqueza de estudiar este libro. Si le parece, haré una breve oración y comenzaremos con lo que es nuestra sesión número 11. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la enorme bendición de poder ir a tu palabra, mi Señor, estudiarla, Señor Padre, meditarla, Señor, y a través de ella poder conocerte a ti y conocernos también a nosotros. Y gracias a ella, mi Dios Padre, también podemos, Señor, saber lo que tú esperas de nosotros. Acompáñanos porque sabemos que en esta sesión, mi Dios, tú nos guías y tú nos ayudas en todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos ya prácticamente aquí en lo que sería la sesión número 11 de, bueno, pues este comentario de estudios de edición de las Américas, perdón, de Rafael Porter, Fracaso en el Desierto, donde el autor, ahora en su penúltimo capítulo, nos presenta el título La preparación histórica. Es decir, tenemos a Israel, que se encuentra en la meseta de Moab y está pronto a entrar a la tierra prometida, pero todavía hay que hacer algunos ajustes. La sesión pasada habíamos hablado acerca de un pecado que va a cometer el pueblo de Israel, que es la fornicación con las mujeres madianitas, ¿no? Y bueno, pues esto significa, o esto va a significar la idolatría hacia un dios pagano, el dios de Madián, que es Baal Peor. Es muy importante aclarar que en realidad el que los varones de Israel hayan tenido relaciones sexuales con extranjeras, por el simple hecho de ser extranjeras, en realidad no era ese el pecado, ¿no? La prohibición no está en razón de esa situación. Siempre que tenemos una prohibición, sobre todo de parte de Dios, es porque tenemos que entender que hay algo más allá, hay algo detrás de esa prohibición. Eh, Cabe decir, por ejemplo, que Moisés tuvo una esposa extranjera, una mujer cusita, es decir, una mujer de rasgos africanos, de piel negra, ¿no? Y que eso va a causar un cierto rechazo por parte de Aarón y de María, los hermanos de Moisés.
Y sin embargo, bueno, pues no vemos alguna situación que indique que esto le cuente como pecado a Moisés. Entonces, ¿por qué Dios advertía acerca del matrimonio con naciones extranjeras? Bueno, porque sabía muy bien que los israelitas al casarse con extranjeros serían desviados en su fe. Ahí está el enorme problema. Ahí es donde nosotros encontramos este grave problema y sucede con Israel, que comienzan a tener relaciones con mujeres madianitas y entonces terminan no solamente con el acto este de las relaciones sexuales, sino lo que conlleva después, que es que son seducidos no solamente a la vista de lo sexual, sino que son seducidos a los actos de adoración a Valpeor, ¿no? A este dios madianita, y bueno, pues vemos la influencia negativa. Es así entonces que viene una plaga que causa una mortandad, viene una intercesión como siempre, pero en todo esto, pues hay que purificarse nuevamente, el pueblo se tiene que purificar y entonces Dios va a establecer algunos estatutos, algunas ordenanzas. Número uno, hay que vengarse de los madianitas, ¿no? Eh, esta es una situación que va a enardecer a Dios. ¿Por qué? Porque un pueblo logró fracturar la relación de Israel con su Dios. Y eso va a causar una molestia tal en Dios que entonces ordenará el ataque contra los madianitas, la venganza, que cobró muchas víctimas. Y bueno, también pues vendrá esta purificación para poder tomar la tierra prometida. Y en este proceso veremos un repaso histórico que hará Moisés al pueblo. De ahí el nombre de este capítulo, la preparación histórica. ¿Por qué? Porque Moisés no solamente hará batalla, hará la guerra contra Madián, sino que hará un recuento de lo que fue la jornada de los israelitas en el desierto, ¿no? Para que esta nueva generación conozca y prepare su corazón para que pueda entender lo que va a suceder, que es la posesión de la tierra prometida. Y bueno, pues es así entonces que en esta preparación histórica, recuerde, Israel se encuentra en la meseta de Moab, ¿no? Una región. Posteriormente les voy a mostrar un mapa y ahí en el mapa vamos a poder ver bien esta región. Y ahí el pueblo tendrá que atender asuntos importantes, ¿no? En esta meseta, antes de entrar a la tierra prometida, tendrá que atender algunos encargos muy importantes. Primero que nada, la orden de Dios de exterminar a los pueblos paganos, y eso incluye, pues, matar a mujeres y a niños. Esto es una idea que obviamente a nosotros hoy en día nos causa pues mucho escándalo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la cultura de los derechos humanos, donde hacemos mucho énfasis en principios como la igualdad, principios como la libertad, ¿no? Y para nosotros, el exterminar un pueblo matando a mujeres y niños, lo primero que nos viene a la mente es la palabra inocencia. ¿Por qué tendrían que morir gente inocente? ¿No? Y bueno, la verdad es que ha habido el intento de muchos comentaristas por tratar de explicar esta idea, ¿no? Pero en realidad lo que solemos ver en muchos de estos comentaristas es que pues han tratado de evadir el tema con explicaciones como, bueno, hay que entender que sí, el pueblo de Israel, los israelitas mataron a mujeres y niños
porque era una costumbre de la época, una costumbre primitiva. Disculpe. Bueno, primero que nada, no podemos tener esta explicación porque esta explicación en realidad no resuelve el asunto. Porque si lo analizamos, a ver, la orden la dio Dios, ¿no? Y Dios no está sujeto a una costumbre de ninguna época, ¿no? Dios no está sujeto a ningún tipo de costumbre de ninguna época. Si Dios estuviese sujeto a costumbres de distintas épocas, entonces no podríamos decir que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque Él se tiene que adaptar a las costumbres de las épocas. Y es Dios quien da la orden de exterminar a las mujeres y a los niños. Y de ahí que cuando vemos que este conflicto está centrado en Dios, ¿no? Entendemos por qué mucha gente reacciona contra Dios. Es que cómo es posible que un Dios de amor pues ordene la matanza de estos inocentes, ¿no? Y bueno, eh, lo que tenemos que entender es que no eran tan inocentes, ¿no? Eh, Tan es así que Israel no va a obedecer este mandato, va a perdonar la vida de mujeres y de niños, y como podremos ver posteriormente en la historia del pueblo, pues eso le causará graves problemas. Este es un indicio de que Dios tenía la razón, ¿no? Sin embargo, no se trata entonces de, en aras de buscar la razón, ¿no? De que Dios tenía la razón. No se trata de tomar este tema como justificación para establecer una especie como de guerra santa, ¿no? Y justificar que entonces, en nombre de Dios, nosotros podemos atentar contra la vida de otra persona. No, no funciona así. Tenemos que entender que vivimos un nuevo pacto donde en la ecuación ya entra Cristo, ¿no? Y entonces obviamente esto cambia mucho las cosas. Sin embargo, nosotros podemos hallar la respuesta ante este tema polémico en la descripción que se hacen de de estos pueblos paganos y los actos que realizaban. Y en realidad, mi hermano, mi hermana, en realidad desconocemos la magnitud de sus perversidades. Por eso le digo que es muy fácil decir, ¿y qué culpa tenían las mujeres y los niños, estos inocentes, cuando en realidad no eran tan inocentes, ¿no? Los pueblos estaban pervertidos. Se dice de Sodoma y de Gomorra que era una nación pervertida, sobre todo en sus prácticas sexuales, tan pervertidas que inclusive las mujeres y los niños entraban en este juego de la perversión. Y no sé si usted ha tenido oportunidad de conocer, por ejemplo, a niños que viven esta perversión. Le repito, yo trabajo en educación y he estado en contacto por muchos años, ya tengo bastantes años en el terreno de la educación, creo que ya se me nota. Y pues he podido conocer a muchos estudiantes, algún tiempo di clases en primaria, por ejemplo, y a mí me impresionaba ver a niños de cuarto de primaria, lo recuerdo muy bien, que ya manejaban temas sexuales y ya manejaban albures y dobles sentidos, cosa por el estilo. O sea, si estamos hablando de cuarto de primaria, estamos hablando de niños en un promedio de 9 a 10 años. Y ya hablaban de doble sentido, y expresiones muy vulgares, ¿no? Eh, Obviamente, pues estoy hablando de chicos, de familias, pues no sé si llamarlas estables, pero al menos de familias, como solemos decir, acomodadas, ¿no? Eh, pero si tomamos en cuenta que hay otros chicos de esa misma edad
que crecen en un seno familiar no tan estable, pues no nos extrañe que hay chicos de 8 o 9 años que inclusive ya están desarrollando una vida sexual y con ello la perversión que se ha hecho de la sexualidad hoy en día. En realidad, mi hermano, mi hermana, no hemos dimensionado la maldad, la perversidad de las personas. Así como desconocemos el grado de perversidad de los pueblos paganos del pasado, la verdad es que ignoramos la perversidad que existe en muchos actualmente. Le mencionaba, por ejemplo, en una sesión anterior este famoso toro de Falaris, este toro de metal que era calentado al rojo vivo y que era hueco, ¿no? Y que adentro se echaba una persona viva para que ahí se quemara. Pues era un acto simplemente para diversión de el monarca, ¿no? Falaris era una provincia griega, ¿no? Eh, y era la manera de divertirse, pues tan solo hay que ver el circo romano, ¿no? Con estos emperadores, caso de Calígula, por ejemplo, que de repente se aventaban puntadas como conocían un animal nuevo, ¿no? Un animal salvaje nuevo, y entonces les entraba la curiosidad. ¿Y cómo matar a este animal a una persona? Pues a ver, tráiganlo al Coliseo y échenselo a un prisionero, a un cristiano, a un gladiador o qué sé yo, y vamos a ver cómo mata este animal que yo no conocía, ¿no? En realidad, mi hermano, mi hermana, la perversidad del hombre es atemorizante. Eh, si nosotros vemos, por ejemplo, basta con checar el relato de Lot, donde sale de una Sodoma y una Gomorra que practica la homosexualidad, donde las hijas de Lot ya estaban comprometidas con muchachos que si bien eran parte de esta sociedad, seguramente practicaban también la homosexualidad y la normalizaban, la tenían muy normalizada, ¿no? Es gracioso porque estas chicas, al ver que su descendencia puede ser cortada, deciden hacer un acto que para nosotros hoy en día es antinatural, pero que para ellas era muy normal, que era el tener relaciones sexuales con su padre, ¿no? Porque el sodomismo en realidad es la práctica sexual con quien sea, rompiendo toda barrera. No quiero entrar en muchos detalles, no es tema de la clase, ¿no? Pero note usted esto, para las hijas de Lot, ok, no tenemos esposos, acaban de morir ahí en Sodoma y en Gomorra, y nuestra descendencia se puede cortar, pues tengamos relaciones con nuestro padre, ¿no? Tengamos de nuestro padre e hijo. Porque para ellas era algo muy normal. Nosotros lo leemos y hasta nos escandaliza, ¿no? Lo gracioso, ¿no? Es que ellos acababan de salir de Sodoma y de Gomorra. Y resulta que emborrachan a Lot. Es decir, que una de las cosas que sacaron de este lugar fue el vino, ¿no? Que si Dios me está llamando a salir de un lugar, pues obviamente lo primero que tengo que hacer es dejar aquello que ha sido causa del mal en ese lugar. Sin embargo, se entiende que Lot y sus hijas deciden llevar vino y entonces se emborrachan al papá y bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Entonces, usted puede ver cómo estas chicas pues no eran tan inocentes, ¿no? Entonces las mujeres y los niños no eran tan inocentes. También tenemos que tomar en cuenta que Dios ya venía advirtiendo a estas naciones paganas acerca de su pecado. Dios, en la Biblia encontramos muchos relatos donde Dios advierte al pueblo de Israel de su pecado, pero también vemos cómo Dios advierte a otros pueblos que no son su pueblo, que no son Israel,
también les advierte el pecado. Vea usted lo que sucede con Jonás, donde Dios envía a Jonás a Nínive, una ciudad asiria que no es parte del pueblo de Dios, pero que Dios quiere que también ellos se arrepientan. Y ellos se arrepienten, ¿no? Entonces, Dios habló muchas veces al amorreo, al fereceo, al eteo, es decir, a toda la región de Canaán, a los filisteos, a los moabitas, toda la región de Canaán. Y conociendo el corazón de Dios, lo vemos con Israel, pues no estamos hablando de una o dos advertencias. Seguramente Dios advirtió en muchas ocasiones a estas naciones paganas acerca de sus pecados y simplemente no quisieron escuchar. Y entonces Dios utilizará a Israel como instrumento de juicio contra estas naciones que no quieren dejar su pecado. Como va a suceder con Israel. Israel va a caer en pecado y también no solamente es la idolatría a otros dioses, que ya es algo grave, sino las prácticas en la idolatría donde comienzan a tener relaciones sexuales en el atrio del templo, a la vista de mujeres, de niños, etcétera, donde empiezan a normalizar la inmoralidad, sobre todo la inmoralidad sexual, donde empiezan a ofrecer a sus hijos quemándolos vivos ante el dios Moloch, estos sacrificios, pues que obviamente son abominables delante de Dios, ¿no? Y entonces Dios va a estar advirtiendo al pueblo de Israel, Israel no va a obedecer, y como vamos siguiendo la historia del pueblo de Israel, pues entonces Dios utilizará otros pueblos como instrumento de juicio para el reino del norte Asiria, para el reino del sur Babilonia, donde pues no serán nada condescendientes, ¿no? Si nosotros vemos la matanza que se da en Jerusalén, en la narración, por ejemplo, de Jeremías, ahí en sus lamentaciones, pues sí vemos que el juicio fue severo, ¿no? Entonces, sí es difícil entender la postura de Dios en cuanto a esta decisión de no perdonar la vida, porque ya hay un juicio en estas naciones, ¿no? Y estas tenían que ser exterminadas en la totalidad, ¿no? Nos cuesta, les repito, porque nosotros ya somos producto de una cultura humanista, ¿no? Me atrevo a decir el término derecho humanista, ¿no? Sin embargo, eh, pues cuando nosotros entendemos la perversidad del hombre, entendemos el juicio de Dios. Pero le repito, el pueblo no va a llevar a cabo esta ordenanza, va a perdonar la vida de mujeres, de niños, y este será un precio que pagarán por muchos años después. Bueno, arrancamos el capítulo 31, donde Dios ordena a Moisés atacar a los madianitas como venganza por esta situación que se da con las mujeres que desvían el corazón de los príncipes de Israel. Y entonces se arma la campaña. Habíamos visto la sesión anterior que se hace el censo, un censo militar como preparación para esta batalla. Y entonces Israel, ya una vez hecho el censo, envía 1000 hombres de cada tribu y de esta manera derrotan a los 5 reyes de Madián, ¿no? Y entre ellos también asesinan a Balaam. Es curioso, ¿no? O sea, Balaam todavía andaba ahí, seguramente todavía andaba buscando qué ganancia podría obtener, ¿no? Vemos el corazón de un hombre que, sabiendo escuchar la voz de Dios, seguía persiguiendo sus propias ambiciones, ¿no? Es cierto, no pudo maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios fue muy claro y Balaam lo entendió. Yo no puedo decir lo que Dios no me ordene decir. Pero ¿qué creen? Hay una manera en la cual ustedes pueden afectar a ese pueblo y es a través de seducirlo con mujeres. Nota usted el corazón de Balaam, o sea, págame por el consejo, ¿no? Y ahí seguía Balaam. Y bueno, pues en el pecado llevó la penitencia, como decimos, porque Israel va a derrotar a Madián. Seguramente Balaam se sentía protegido, se sentía asegurado en medio de Madián.
y más al ver que había logrado fracturar la relación de Israel con su Dios, y resulta que Israel se purifica, eh, alcanza la misericordia de Dios, y bueno, pues Madián es derrotado y entre ellos Balaam es asesinado. Israel va a saquear poblados, va a apresar a mujeres y niños, no los van a matar, van a tomar ganado y riquezas y quemarán las ciudades. Ahí vemos la desobediencia de Israel. Obviamente Moisés se molesta, se enoja, los encara, ¿no? Los encara por no obedecer a Dios y entonces ahí les empieza a reprochar. Dios había ordenado esto, ¿no? Es más, recuerden que Balaam fue el que aconsejó a estos madianitas para que ustedes fueran seducidos a través de sus mujeres, ¿no? Desviando obviamente su corazón, adorando a Balpeor, ¿no? Y entonces Moisés ordena matar a las mujeres y a los niños varones, pero va a perdonar la vida de las doncellas. ¿Por qué? Porque a través de esta situación, bueno, iba, digámoslo así, de una manera a cortar la descendencia de estas mujeres, porque pues prácticamente al ya no haber mujeres mayores y niños varones, pues las de descendencia tendría que ser un mestizaje israelita, ¿no? Digo, no deja de ser una desobediencia, ¿no? No hay obediencias parciales, toda obediencia parcial en realidad es una desobediencia, ¿no? El pueblo se tiene que purificar por la matanza que se da en la batalla, ¿no? Y entonces vienen los ritos de purificación y el botín que se obtiene de esta guerra se va a dividir en dos partes. Una va a ser para los soldados y la otra para el pueblo, ¿no? Y de lo que se divide para los soldados, una parte se va a preparar como ofrenda para el Señor, como tributo porque les protegió y les dio la victoria, y una porción será también para los sacerdotes. De lo que le toca al pueblo se tomará una parte para los levitas que sirven en el tabernáculo. Y entonces los jefes de cada una de las tribus cuentan a sus soldados y se dan cuenta que no hay pérdidas, no pereció ni uno solo, ¿no? Y entonces deciden del botín entregar todo el oro al Señor, que estaríamos hablando de unos 190 kilos de oro puro, ¿no? El cual pues es entregado para ser resguardado en el tesoro del tabernáculo. Muy bien, seguimos aquí. Bueno, termina la batalla contra Madián y entonces se van a presentar representantes de la tribu de Rubén y de Gad y algunos de la tribu de Manasés y van a pedir establecerse al oriente del Jordán. Le puse aquí un mapa donde nosotros podemos entender cómo es la región de la Palestina, ¿no? A través de este mapa que representa la distribución de las tribus, de cómo será la repartición posteriormente de las tribus, como lo relata el libro de Josué. Para entender bien este mapa tenemos que siempre ubicar esta línea que le estoy marcando aquí en medio, ¿no? Que es prácticamente el cauce del Jordán. El Jordán es un río que inicia aquí al norte, ¿no? Para ser precisos, aquí en el monte Hermón. Un monte es una montaña muy alta que todo el año tiene nieve en la cima y que el deshielo va formando el río Jordán que corre en toda esta región, llega al mar de Galilea o al lago de Genezaret. Después continuará nuevamente su cauce hasta llegar al mar Muerto, ¿no? Y es así que entonces la región de la Palestina la podemos entender del lado este, del lado oriental y del oeste o del lado occidental, del este del Jordán y del oeste del Jordán, o el lado oriental del Jordán y el lado occidental del Jordán. El lado oriental es este que colinda con la región árabe, el lado occidental es el que colinda con el mar Mediterráneo.
Entonces, los representantes de la tribu de Rubén, de Gad y de parte de Manasés van a pedir establecerse en esta región al oriente del Jordán, ¿no? Una vez que atacan a los madianitas, descubren que la tierra es muy buena y ellos quieren establecer ahí su heredad. La orden de Dios era establecerse en esta parte. Esta es la región de Canaán. Esta es la región de Canaán, que es la parte occidental del Jordán. Moisés piensa en ese momento que al igual que sucedió en Cades Barnea, estos hombres no creían en la posesión de la tierra prometida, ¿no? Sin embargo, los jefes de la tribu le aclaran, no, a ver, espérate, no intentamos abandonarlos en esta tarea, ¿no? Y es más, nos comprometemos a acompañarlos, vamos a dejar aquí a nuestras familias, déjanos establecer a nuestras familias, construirles casas, etcétera, y nos comprometemos a acompañar a nuestros hermanos del otro lado del Jordán, es decir, ellos están en la parte oriental del Jordán, nos comprometemos a acompañar a nuestros hermanos a la parte occidental, pelear con ellos, ¿no? Que ellos conquisten sus heredades y entonces una vez que se haya conquistado el territorio, nosotros regresaremos a esta tierra que te estamos pidiendo, ¿no? Moisés les concede la petición y entonces, eso sí, repite los términos detalladamente, a manera de compromiso, les repite los mismos términos que ellos están diciendo, el mismo compromiso. Y entonces Moisés va a instruir a Eleazar, el sumo sacerdote, hijo de Aarón, y a Josué, a quien presentó como su sucesor, para que si Rubén, Gad o la parte de Manasés no cumplían el trato, entonces estaban obligados a pasarse al lado occidental del Jordán y ocupar junto con sus hermanos la heredad, perdón, de la tierra prometida. Es así que finalmente se va a dividir la heredad de el lado oriental del Jordán, como puede ver usted aquí, en lo que sería la tribu de Rubén. En esta parte es la tribu de Gad. Y aquí lo que llamamos la media tribu de Manasés, que para ese momento ya Israel había conquistado estas áreas. Faltaba todavía conquistar el norte de lo que sería la heredad de Manasés. Manasés aún debía de ocupar todavía esta parte para cuando hicieron la petición, todavía no estaba ocupada. Si lo tratamos de ver en el foco del Nuevo Testamento, pues esta es prácticamente la región de la Idumea. Estaríamos hablando aquí de la Perea, ¿no? Y aquí arriba estaría lo que sería la Decápolis, ¿no? Lo que será ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, es así que entonces, como le decía yo, Rafael Porter nos presenta este capítulo número 11, donde él decide nombrar su capítulo como la preparación histórica, porque sucede esto, ¿no? Dentro de la preparación se hace un resumen del viaje que ha hecho Israel desde que sale de Egipto hasta esta famosa meseta de Moab, ¿no? Aquí yo le comparto este mapa. Yo sé que el mapa se ve muy pequeñito. Yo le invito a que pueda usted consultar este tipo de mapas ahí en sus Biblias, ¿no? Ahí en su Biblia, si tiene usted una Biblia de estudio o en internet, puede usted buscar los mapas. En este caso tenemos un mapa de el viaje que hizo Israel desde su salida de Egipto hasta la tierra prometida, ¿no? Aquí tiene usted la salida del pueblo de Egipto que llegará al Sinaí, del Sinaí se irá a la región de Cades Barnea. Ahí es donde pecarán de incredulidad con los famosos espías y entonces Dios determina que el pueblo vague por el desierto, estará vagando por esta región del desierto por 40 años hasta que nuevamente cruzarán. Recordará usted que el camino fácil era cruzar por Edom y los edomitas no lo permiten, entonces tendrán que llevar un camino más difícil que les llevará a guerras contra los amorreos, contra los basanitas y llegarán a la meseta de Moab.
Em, la historia continuará con la ocupación de toda esta tierra para establecerse a la entrada de lo que es la ciudad de Jericó, cerca del río Jordán, que es la primer ciudad que Israel conquistará en el lado occidental del Jordán. Entonces, ¿por qué se hace este recuento histórico? Bueno, primero que nada, Israel no debió olvidar que Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto y Dios, a través de este recuento, dejará en claro la superioridad que él tiene frente a otras naciones mucho más poderosas que Israel, pero de las cuales Dios vencerá y les dará la victoria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las otras naciones ya eran pueblos desarrollados, ¿no? Sociedades desarrolladas, la victoria estaba en Dios. Y que todo lo que tenían venía de parte de Dios. Se hace un recuento de las principales etapas del viaje, ¿no? Como es, por ejemplo, aquí el cruce del Mar Rojo, que se cree que fue en esta región, ¿no? Lo que sucedió en Refidim, ¿no? Cuando el pueblo se queja por la falta de agua, ¿no? La entrega de la ley aquí en el monte Sinaí, ¿no? Y el viaje que llegará a Cades Barnea al pueblo en dos ocasiones. La primera, pecando de incredulidad, creyéndole a los 10 espías cobardes. Y la segunda, que ya es Israel prácticamente atravesando hacia lo que será el Jordán oriental, ¿no? También en este resumen histórico se recuerda la muerte de Aarón en el monte Or. El monte Or está aquí, en esta parte, ¿no? En lo que se conoce como el desierto del Negev, que será en la región sur de la tribu de Judá. Cuando se dé déjeme regresar la diapositiva. Cuando se dé la repartición a las tribus, aquí usted puede ver la tribu de Judá. Dentro de Judá está la tribu de Simeón, pero aquí todavía esta parte, en color verde, es de Judá. Y aquí abajito anda el desierto del Negev, ¿no? Ahí está el monte Or, donde Aarón fue llamado a la presencia de Dios. Y bueno, también se les recuerda al pueblo la oposición que tuvieron de parte de los cananeos y cómo Dios les fue dando la victoria. Y bueno, pues se presenta un reto a la obediencia, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que Moisés ha hecho todo este recuento, termina presentando el reto de exterminar por completo a las naciones paganas y todo vestigio religioso. No deben perdonarle la vida a nadie para que después no se vuelvan esclavos de aquellos a quienes salvaron la vida y no deben de guardar ningún tipo de ídolo. Nuevamente les recuerda el reparto de los predios que se tiene que hacer por suertes, ¿no? Y que el tamaño de la heredad debe de corresponder al número de familias de cada tribu, ¿no? No puedes darle una heredad pequeña a una tribu que tiene mayor número de familias, ¿no? Tiene que ser proporcional y los predios, las ubicaciones se harán por suertes para evitar predilecciones, ¿no? O que los más poderosos se impongan. Moisés hará hincapié en la destrucción de los moradores, ¿no? Se hace mucho hincapié en esto, los cuales podrían, así lo dice la palabra, volverse espinas en sus costados, afligiéndoles para siempre. Sabemos la historia, Israel no va a obedecer y efectivamente a todas estas personas que salvarán la vida, que perdonarán la vida, no la salvan, la perdonan, pues se volverán costillas en sus costados que les van a afligir hasta en la actualidad. Dios tenía un juicio pronunciado contra esas naciones, ¿no? Pero Israel no va a obedecer esta orden y los pueblos los seguirán hostilizando hasta que Dios prácticamente los dispersa. En un cautiverio asirio, ahí en el 722 a.C., y posteriormente un cautiverio babilónico en el 586 a.C. Bueno, para terminar con la sesión de hoy.
¿Qué piensa usted acerca de la orden que dio Dios al pueblo para no dejar con vida a los pueblos a conquistar? Sobre todo en este asunto de las mujeres y los niños. Es algo difícil de entender. Debemos aceptar que es algo difícil de entender, pero conforme vamos viendo la perspectiva bíblica, pues sí, me atrevo a decirlo así, es razonable, ¿no? Pero ante esta verdad, usted podría aplicar algo de esto hoy en su vida. Y no estoy diciendo que hay que ir y que hay que exterminar a los que no son cristianos o no son creyentes, ¿no? Y regresar a estas ideologías de guerra santa medieval. No, no. Pero valdría la pena tomar esta situación y llevarla a nuestra vida personal en cuanto a matar aquellas cosas en nuestro corazón que se pueden volver resquicios y que nos pueden regresar a viejos pecados y se vuelven espinas en nuestros costados, ¿no? Muchas veces peleamos con vicios o con pecados que no han muerto totalmente, ¿no? De repente si estamos peleando con el cigarro, el alcohol o una droga y empezamos a caminar en Cristo, muchas veces cometemos el error de seguir coqueteando con estas cosas, ¿no? Si bien ya no somos entregados al vino, de repente coqueteamos con la copita, es que esta es nada más para convivir, ¿no? Es que esta me la ofrecieron, etcétera, cuando en realidad se vuelve una debilidad, es una debilidad que se vuelve una bomba de tiempo para muchos de nosotros, ¿no? Hay que tener aquí un corazón balanceado, esto es muy importante, ¿no? De repente podemos conocer a un hermano en Cristo que asiste, por ejemplo, a una cena de gala y ahí le sirven una copa de vino en la cena, ¿no? No nos tiene que escandalizar ni tenemos que pensar cómo es posible, siendo cristianos, un pecador, ¿no? Porque entonces todas las iglesias de Europa serían pecadoras, el vino es parte de su cultura, ¿no? Eh, Aquí más bien es aquello que sabemos que se puede volver un traspié en nuestra vida. Por ejemplo, la comida. Hay personas que luchan porque no controlan la comida y los lleva a pecar en ese sentido, ¿no? Y entonces les ha hecho falta exterminar, extirpar por completo eso porque siguen coqueteando con esas tentaciones. ¿Qué amenazas pueden desviar a los creyentes en la iglesia actual? ¿Qué amenazas en el entorno de la iglesia son importantes que puedan desviar a los creyentes, ¿no? Hoy la iglesia está viviendo una época moderna, donde tenemos la era de la tecnología y de la multimedia. Y si bien es cierto, ha sido de mucha bendición, podemos tener este tipo de cursos gracias a la multimedia. También hay que decirlo, por ejemplo, tenemos a un solo clic acceso a pornografía, acceso a voyerismo, acceso a muchas situaciones que son desagradables, son pecado, que son desagradables delante de Dios y que se vuelven una amenaza para los creyentes porque pueden desviar su corazón. ¿Reconoce usted en su vida algún área en la cual pretendió obedecer a Dios de manera parcial? Que de repente sabemos la dirección de Dios en cierta área de nuestra vida y que nosotros la obedecemos a medias, tratando de ajustar el mandato, pero que en realidad tenemos que estar conscientes que estamos desobedeciendo. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta, ya la penúltima sesión del libro de Números. No resta más que orar y pedir a Dios que nos ayude en la conclusión de este curso y primero Dios nos estaremos viendo en la sesión número 12. Vamos a orar para dar gracias. Bendito Padre, mi Señor, es una bendición el poder seguirte a través de tu palabra, el poder aprender a través de ella. Damos gracias porque eres bueno, porque nos permites ya llegar a la recta final de este curso, mi Señor, y de nada sirve hacerlo si tú no hablas a nuestras vidas. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que nos ayudes sobre todo con aquellas enseñanzas, aquellos pasajes, aquellas descripciones
que son difíciles para nosotros, como la ordenanza del exterminio. Mi Dios, Padre, sabemos que en ti, mi Señor, podremos hallar la respuesta convincente. Y te damos gracias por eso en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga.